Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Iniciamos con nuestro programa Ñandillara Ñe, en este capítulo que ahora estamos reflexionando, del capítulo 12 del libro del Génesis. Es la historia de este llamado que hace Dios a un personaje muy importante. Es Abraham todavía aquí, luego será Abraham. El significado, padre de los pueblos, papá, pueblos, Ab-Am. Bueno, es con quien comienza este tercer elemento dentro de nuestra macroestructura que conocemos de la Biblia. A través de Abraham dice serán bendecidos. Nosotros hemos mirado un poco ya el término también verajá. Verajá es ese bien decir de parte de Dios, y que también Abraham debe bien decir a Dios con sus palabras, con sus obras, y también a través de Abraham todos serán bendecidos, todos serán benditos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente se responde a esa vocación y a ese llamado que Dios está haciendo. Y seguimos, ¿verdad?, mirando y subrayando algunos elementos. Deja tu tierra natal. Cuando nosotros estamos diciendo que Abraham tiene que dejar su tierra natal, estamos mirando varios aspectos también aquí dentro de la teología, podemos llamarlo así, de la tierra. Recordemos que esto se escribe después del exilio. Estamos entonces en un tiempo bastante tardío. ¿Y qué es lo que está mirando el autor sagrado o esta comunidad, esta eclesia, este cajal, este atuazú, en las Isaías Hinayem? Y está queriendo decir principalmente el hecho de la búsqueda y de la bendición sobre la tierra. Para ellos la tierra es un lugar muy importante porque es el lugar donde el pueblo después irá a vivir, es lo que tomará la tierra como posesión. Si se está escribiendo en tiempos del exilio, después del exilio, tienen como un pasado que suena como un eco muy fuerte, la pérdida de la misma tierra. Pero claro, aquí entonces le está diciendo de nuevo, vete a aquella tierra que yo te mostraré. Es decir, dejar, desarraigarse aquello que yo tengo aquí conmigo, ahora lo dejaré todo, ¿verdad? Pero porque el Señor me dará algo nuevo. Es entonces proyectarse. Recuerden que es un libro más bien religioso, es un libro religioso y es un libro también pedagógico, que nos está enseñando y nos está queriendo ayudar a hacer el camino para entender cuál es el mensaje de salvación. Deja tu tierra natal, ahí donde tú has nacido, y la casa de tu padre también, asimismo. La casa de tu padre significa esa relación, ¿verdad? Del hombre, de Abraham con su padre, de Abraham con todo su pueblo. Y no solo Abraham, ¿verdad? Porque Abraham es un nombre que está significando a toda la tribu, que está significando a todo el pueblo, que está significando a Israel. Y hoy podemos decir que nos está significando o simbolizando a nosotros mismos. Vete al país que yo te mostraré. Es la otra característica importante, ¿verdad? Que Abraham justamente irá a aquel país que el Señor le va a mostrar. Es aquel país entonces donde el Señor tiene una propuesta específica para Abraham, donde él tendrá que realizarse. Y después viene otra promesa: yo haré de ti una gran nación. Yo haré de ti una gran nación.
Ciertamente lo que está siempre por detrás, decíamos, después del exilio, aquí es la búsqueda de la propia identidad como pueblo, como nación, y lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios, esta promesa de hacer de nosotros, o sea, de hacer del pueblo de Israel aquello que ellos están soñando, aquello que ellos quieren, esa gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ese es entonces el objetivo final. Por medio de ti. Esto es lo que nosotros después le llamamos el pueblo elegido. A través de ti todos serán bendecidos, recibirán esa gracia que están necesitando. Y ahora viene la respuesta de Abraham. Estamos en el 12:4. Dice, Abraham partió como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. La respuesta de Abraham es una respuesta positiva. No siempre es fácil responder al Señor, no siempre es fácil partir, dejar aquello que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Aquello que a nosotros siempre nos pone en una situación, de cierta manera, de comodidad, en una situación en la que nosotros nos sentimos cómodos. Sin embargo, aquí, cuando te está pidiendo dejar todo, desarraigarte, ir a aquella tierra incierta, a un estado incierto de tu propia vida, siempre es más difícil, ¿verdad? Pero Abraham dice que parte, él camina, así como el Señor se lo había ordenado. Es importante tener esto en cuenta. Es como el Señor se lo había ordenado. Es Dios el que ordena, es Dios el que está pidiendo. Es Dios entonces el que está acompañando entonces a Abraham. Y Lot dice, se fue con él. Aquí entra una familia, ¿verdad?, que camina. Lot que acompaña también a Abraham, al tío, en este caso, ¿verdad? Nosotros habíamos visto un poquitito antes en cuanto a los descendientes de Teraj. Decíamos, esta es la descendencia de Teraj. Teraj fue padre de Abraham, Nahor y Haram. Haram fue padre de Lot, es decir, es el sobrino. Es el sobrino el que le está acompañando, el hijo de su hermano Haram. Haram es el hermano de Abraham. Y Abraham es hermano entonces de Nahor y Haram. Bueno, entonces él va con él. Él lo acompaña. Se pone también entonces en camino con su tío, con Abraham. Y dice que cuando salió de Harán, Abraham tiene 75 años. 75 años. Abraham tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que había reunido en Harán, es decir, la riqueza, es decir, todo lo que Abraham tenía como un cierto cachique dentro de su clan, dentro de su familia. Todo esto entonces, ¿por qué? Porque justamente hay un llamado, siente que Dios le está llamando, le busca. Muy bien. Y así tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido, Esto también es muy importante, ¿verdad? Y todas las personas que habían reunido en Harán y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Ahí está la obediencia. Aquí entonces el cumplimiento de aquello que Dios primeramente le estaba pidiendo. Ahora ya se está realizando en la vida de Abraham. Por eso es que él se encamina, ¿verdad?, con su familia, se encamina con todas las personas que están con él y van hacia la tierra de Canaán. Después de esto podemos mirar un poco el capítulo 5, el capítulo 6 del Génesis, siempre 12. Al llegar a Canaán, ahora tenemos que mirar y ubicarnos dónde se encuentra Abraham. Recorrió el país hasta la encina
de Moré, hasta la encina de Moré. En ese lugar, en aquel tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, los cananeos ocupaban el país. En aquel tiempo los cananeos ocupaban el país. Bueno, fíjense que estamos en tiempo de Abraham, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la lectura que se está haciendo es una lectura muy bien delineada, ¿verdad? Haciéndote recordar. Recuerden que en aquel tiempo los cananeos, toda esa zona era de los cananeos. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Ahora entonces de nuevo es una pura iniciativa del Señor, de Yahvé, viene, se adelanta. ¿Cómo será que le está viendo a Abraham, verdad? Y le dice, bueno, yo te daré esa tierra a tu descendencia. Allí Abraham erigió su altar al Señor que se le había aparecido. Allí es donde erige, ¿verdad? Entonces, este altar del Señor. Bueno, seguiremos mirando más profundamente, ¿verdad? Algunos de los elementos que encontramos aquí en Génesis capítulo 12. Volvemos con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Y estamos volviendo con más ñande yara ñe, nuestra reflexión de todos los días, hoy sobre Génesis capítulo 12. Es la tercera partecita de nuestra macroestructura, donde ahora se comenzará a formar el pueblo elegido. Y para formar este pueblo elegido, Dios llama a un hombre, se llama Abraham. Y con Abraham tiene estos elementos muy importantes, ¿verdad? Nosotros aún no entramos en los detalles, ya seguiremos hablando un poquitito más y procurando, sobre todo, delinear algunos aspectos, ¿verdad?, de este llamado. El hecho de la promesa de la tierra, que es un problema transversal, o sea, atraviesa prácticamente, podemos decirlo así, los 73 libros de la Biblia, tanto el Génesis hasta el Apocalipsis, cuando termina cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? O sea, es el logro justamente de aquello que se había propuesto desde el Génesis, que el hombre sea feliz, que el hombre verdaderamente viva de acuerdo a su condición creatural para la que fue creado, ¿verdad? De parte de Dios. Bueno, todo esto iremos mirando un poco más detenidamente. Ahora estábamos diciendo que nos comentaba, ¿verdad?, el autor sagrado, que en aquellos tiempos, ahí donde Abraham recorrió, llega, ¿verdad?, el lugar santo de Siquén, hasta la encina de Moré, todo esto nos vuelve a recordar que en ese tiempo ocupaban el país los cananeos. Y el Señor
se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Fíjense cómo el autor sagrado insiste mucho en la cuestión de la tierra. Hay una teología, podemos decir, en este libro, en el Pentateuco como tal, la búsqueda, la lucha por la tierra, porque ellos están viniendo de un país donde no tenían tierra, ¿verdad? Ahora están volviendo y ahora se están de nuevo, están buscando, están ubicándose, qué hacemos, cómo hacemos. No fue fácil, no es que de repente van al exilio, ¿verdad? Del pueblo de Israel, se encuentra allá y después desde ahí todo cae ahí como algo que uno ni se da cuenta, ¿verdad? Como que no entra en su historia. No, es al contrario. Es muy histórico en este sentido. Es decir, Dios está actuando en el corazón de esta comunidad, de este cajal, del autor bíblico, para narrar esta experiencia tan fuerte que ellos han vivido durante el exilio, la falta de la tierra. Ahora, sin embargo, ellos tienen de nuevo la tierra y están volviendo. Por eso, vuelve a insistir, ¿verdad? Que el Señor vuelve a aparecer a Abraham, pero ya se había aparecido. Yo, dice, daré esta tierra a tu descendencia. Amén. Esta es la descendencia. Allí Abraham erigió un altar al Señor que se le había aparecido. Después se trasladó hasta la región montañosa al este de Betel. Bet quiere decir casa. El quiere decir Dios. Al este de Betel. Y estableció su campamento entre Betel, que quedaba al oeste, y Ai, al este. También allí erigió su altar el Señor e invocó su nombre. Luego atravesó por etapas hasta el Negev. Entonces, toda esta es un poco como una síntesis, ¿verdad? Como un resumen de lo que está haciendo Abraham o este pueblo elegido que está por germinar. Se está refiriendo entonces, ¿verdad?, a lo que sucederá. Es la base, es lo elemental. Casi diríamos es lo etiológico, como decir, cómo nace este pueblo. Cómo este pueblo tiene ciertas reglas o tiene ciertas normas. ¿Desde dónde? ¿Quién le da esa seguridad? Y bueno, desde aquí. Porque te está mostrando cuál es el origen, ¿verdad? Y que es nada más y nada menos que el padre de la fe, que es Abraham. Así entonces se estableció en Betel su campamento entre Betel, que quedaba al oeste, Ai al este. También allí erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Aquí entonces entra la mano siempre, ¿verdad?, sacerdotal, o tal vez la deuteronomista, pero más sería la sacerdotal, ¿verdad? En ese lugar también Abraham erige un altar. Ellos siempre están muy celosos, el autor sagrado por lo menos está muy celoso en este aspecto de que nosotros, si fuimos al exilio, es justamente porque nos hemos olvidado de Dios. Al olvidarte de Dios, y bueno, mira lo que te pasa, eso quiere decir. El autor sagrado es bien clarito. Además, como ya sabemos, te habla dentro de una teología de la retribución. Y cuando te está hablando dentro de una teología de la retribución, te está diciendo que hay una gran responsabilidad del pueblo, una responsabilidad en este caso de Abraham. ¿Qué es lo que hace Abraham? ¿Cómo hace Abraham? Yo te daré la tierra, ¿verdad? Tienes que salir de tu tierra, vete a aquella tierra que yo te mostraré. Después le hace la promesa de la descendencia. De esta descendencia nacerán pueblos, etcétera, etcétera. Y más adelante incluso veremos otro elemento que es la cuestión de la monarquía. Entonces el problema de la descendencia, la descendencia que será el problema de la nación como tal, Israel, de dónde proviene y quién es. Después el otro problema, el de la tierra, dónde nos encontramos, a quién pertenece esta tierra, por qué nosotros estamos aquí, quiénes son los dueños de esta tierra. Entonces te está explicando todo esto a través de esta experiencia religiosa, de esta experiencia profunda del hombre o del pueblo con Dios, porque eso es lo que habla. Y entonces
son los más importantes. Y después al final, ¿verdad? Pero eso recién vamos a encontrar en el capítulo 17 también, va a agregar otro elemento más a la macroestructura, que va a ser la cuestión de los reyes. Y de tu descendencia también nacerán reyes, es decir, la monarquía. Le está dando y le está asegurando de dónde vienen los reyes, ¿verdad? En ese otro caso. Bueno, pero sigamos nosotros con lo nuestro. Estamos en el capítulo 12 siempre. En el versículo 7 dijimos: yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham erigió un altar al Señor que se le había aparecido. El erigir el altar. También es un elemento muy importante, ¿verdad? El hecho de erigir el altar. ¿Qué es lo que se está queriendo decir con el altar como tal? ¿Verdad? Porque el altar siempre tiene una connotación, ¿verdad? Del sacrificio, del ofrecer, o sea, es Dios el que está pidiendo. El autor sagrado es consciente de esto. Y entonces, ¿por qué Abraham erige un altar, ¿verdad? En todas las religiones es el altar el centro del culto sacrificial, el sacrificio. Ya hemos hablado algo, ¿verdad?, de la importancia del sacrificio como tal, no solamente en las religiones, ¿verdad?, en general, sino que también aquí con el pueblo de Israel en la Biblia. Incluso hemos puesto bien firme, ¿verdad?, el aspecto sacrificial cuando hablamos de Caín y Abel, porque decíamos que a Dios le agradó uno y no le agradó lo otro. Pero ¿por qué se insiste en ese le agradó uno y no le agradó lo otro? Y parece que le agradó más lo de Abel, que era el sacrificio. Es decir, el autor sagrado es la forma como está subrayando, poniendo en negritas algún aspecto que le interesa. ¿Qué es lo que le interesa a esta tradición? Y justamente el aspecto del sacrificio, sacrificial, ¿verdad? Y entonces, sabah, ¿qué quiere decir sacrificar? Altar, ¿verdad? Mishbeah, ¿qué quiere decir altar? Bueno, el altar es el signo de una presencia, ¿verdad?, de Dios. El altar es el signo de la presencia divina. Qué lindo que es esto entonces, porque justamente si Abraham está levantando, está erigiendo un altar, es porque él siente esta presencia de Dios en su vida y también lo hace presente a través de este altar. Dios que está presente en medio de nosotros. Podemos decir dentro de la simbología bien determinado este aspecto. A través del altar conocemos y sabemos que Dios está presente. El altar es el signo de la presencia divina. Moisés, por ejemplo, supone tal creencia cuando lanza la unidad de la sangre, lanza la mitad de la sangre de las víctimas sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo, que así entra en comunión con Dios. También Pablo: no participan del altar los que comen de las víctimas. En el sacrificio perfecto, el signo cede el puesto a la realidad. Cristo es a la vez sacerdote, víctima y altar. Bueno, muy bien. Entonces tenemos que recordar que tienen algunas acepciones muy importantes que vamos a recordar, ¿verdad?, sobre el altar, por ejemplo, del memorial al lugar del culto, después también el altar del templo único, ¿verdad?, de Jerusalén, y después del signo a la realidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé en este curso bíblico de todos los días. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Seguimos con más Ñande Yara Ñe y comienzo este momento, ¿verdad? Sobre todo también agradeciendo, ustedes están viendo quiénes son nuestros auspiciantes. Sinceramente les damos las gracias porque mediante ellos también podemos estar en la televisión haciendo un curso bíblico, así como el que estamos teniendo. Que el Señor nos bendiga siempre a todos y sobre todo bendiga a estas personas que con el sudor, ¿verdad?, de cada día ganan un poquitito de su platita y esto también lo invierten para el bien de nuestro pueblo, de nuestra gente, de todos nosotros. Nosotros no podemos vivir sin Dios y nosotros sabemos que Dios se nos manifiesta, Dios nos explica su mensaje, nos deja su mensaje a través de Ñande Yara Ñe, ¿verdad? O sea, a través de su palabra. Muchas gracias y que Dios les bendiga a estos amigos nuestros. Y vamos a seguir nosotros, estamos siempre en el capítulo 12. Y ahora, cuando entramos, decíamos que Abraham levanta un altar. El altar es importante y por eso estamos mirando algunas de las características de lo que significa esto del altar. Nosotros queremos subrayar el aspecto del memorial al lugar del culto. Del memorial al lugar del culto. ¿Qué significa esto? En los orígenes, principalmente, si el hombre construía un altar, era para responder a Dios que acababa de visitarle. Acababa de visitarle. Esto es entonces en un origen, ¿verdad? Esto quiere decir la fórmula frecuente en el gesto de los patriarcas. Edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Edificó un altar a Yahvé y ahí entonces invocó su nombre. El altar entonces, antes de ser un lugar en el que se ofrece el sacrificio, era un memorial a favor divino. Era un memorial. Entonces, para allí puedo poner lo que significa verdaderamente un memorial. O sea, es un recuerdo de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. El memorial como tal, ¿verdad?, que nos hace vivir lo que el Señor nos va regalando en nuestra propia vida y entonces nosotros agradecidos también hacemos ese memorial, hacemos ese recuerdo y lo hacemos a través de ¿qué cosa? Y lo hacemos a través del altar. Bueno, entonces cuando hablamos de memorial quisiera ver un poquitito algún elemento del memorial como tal, ¿verdad? ¿Qué significa entonces ese recuerdo con el Señor? Decíamos que el altar, antes de ser un lugar en el que se ofrecen sacrificios, era un memorial a favor divino. Los nombres simbólicos que reciben estos altares son testimonio de ello. Testimonio de ello. Los nombres simbólicos. Sin embargo, era también el lugar de las libaciones y de los sacrificios. Aquí entonces viene el otro aspecto, las libaciones y los sacrificios. Si en los principios podía uno contentarse con rocas mejor o peor adaptadas, pronto se pensó en construir altares de tierra apelmazada o de piedras brutas, altares sin duda groseros, pero mejor adaptados a su finalidad. Bueno, esto entonces de que se va elaborando, ¿verdad?, los altares, cómo se van construyendo. Para los descendientes de los patriarcas, el lugar del culto tendía a representar más valor que el recuerdo de la teofanía que le había dado origen. Es mucho más importante entonces lo que se va celebrando el después, no tanto ese lugar del origen, no solamente ese hecho, ¿verdad?, sino que la importancia, interesante esto, ¿verdad?, es justamente lo que se va dando, ¿verdad?, se va dando siempre. Esta primacía del lugar frente al memorial se manifestaba ya en el hecho de que se escogían con frecuencia antiguos lugares de cultos cananeos. Es decir, ya eran lugares fundados como lugares religiosos. Y por eso ellos lo van levantando. Y esta es la primacía.
Después tenemos, por ejemplo, algunos lugares del culto cananeo, Betel, por ejemplo, estamos en Génesis 35, 7, o también Siquén, esto lo vamos a ver bastante, Siquén 33, 19, y más tarde Gilgal, otro también que escuchamos siempre, Gilgal, muy importante, Josué 4:20, o Jerusalén también, ¿verdad? De hecho, cuando el pueblo escogido entra en Canaán, se halla en presencia de los altares paganos que la ley le manda destruir sin piedad. Estamos desde el libro del Éxodo, ¿verdad? Del anatema famoso. Después el libro de Josué, ni pensarlo, ¿verdad? O sea, todo es anatema. Nadie puede adueñarse de nada. Nadie puede quedarse con el botín. Y en este sentido hay que destruir estos altares también. Entra dentro de eso. Bueno, esto es muy interesante, ¿verdad? Porque cada altar está significando a un Dios, está significando a un Baal. Y el pueblo de Dios sabe muy bien que el motivo por el cual nosotros fuimos al exilio es justamente por el hecho de no haber cuidado un aspecto de formación integral. Es decir, si nosotros hoy queremos hablar un poco de nuestra realidad, ¿verdad? Si nosotros queremos decir, si no cuidamos el aspecto, no sé, de la educación, por ejemplo, entonces nosotros nos damos cuenta enseguida hacia dónde vamos. Enseguida te das cuenta que te vas a ir a la bancarrota. ¿Por qué? Porque no hay educación. Así también, aquí está diciendo, nosotros fuimos al exilio por culpa de la división religiosa. Quiere decir que tenemos que cuidar, tenemos que dar una educación religiosa que vale la pena, integral. Porque ellos están diciendo, de este aspecto nosotros encontramos la unidad. Al olvidarnos de Dios simplemente hemos perdido todo y ahora nos hemos encontrado en el exilio. Ahora, por lo tanto, estamos volviendo y se va a hacer hincapié sobre este aspecto. Bueno, ordinariamente se contentan con bautizar los altos lugares y su material cultual. En este estadio, el altar puede contribuir a la degradación de la religión. ¿Se dan cuenta? Degradación de la religión. Y este es el problema. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si nosotros nos destruimos estos altares, estas ideologías, estas idolatrías, entonces en dos sentidos podemos caer. Primero, el olvido de que solo es un signo para referirse al Dios vivo. Solo es un signo para referirse al Dios vivo. Pero lo importante es que sea signo. Y asimilación de Yahvé con los ídolos. Absolutamente entonces. Cada altar es entonces con algún ídolo. Efectivamente, Salomón inaugura un régimen de tolerancia para que los ídolos aportados por sus mujeres extranjeras, Ahab procederá de la misma manera. Ahaz y Manasés introducirán en el templo mismo altares o la moda pagana. Los profetas, por su parte, censuran la multiplicación de los altares. Lo tenemos en Amós, lo tenemos en Oseas. Bueno, este es un primer elemento, del memorial al lugar del culto, del memorial del lugar. De ese memorial que nosotros tenemos aquí sobre este lugar, después poco a poco va al aspecto del culto. Decíamos y dábamos hincapié en el aspecto principalmente más bien del culto. No tanto solo ese hecho de lo que fue, sino que cómo se va dando después posteriormente, porque cada uno lo va asumiendo y lo va llevando a una realidad suya de ese momento. Vamos a mirar un segundo elemento de lo que es entonces este altar, es lo que Abraham aquí en este capítulo 12, él nos presenta y él está haciendo, ¿verdad? El altar del templo único de Jerusalén. El altar del templo único de Jerusalén. ¿Qué nos quiere decir con esto entonces el autor sagrado? Un remedio se aportó a la situación con la centralización del culto en Jerusalén. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo Josías, ¿verdad? Más adelante es lo que se llama la reforma religiosa. Es decir, como en ese momento estaban
los altares son los que están representando, ¿verdad? Había una dispersión, altares por todas partes, en lo alto, bajo las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta situación, viene una reforma religiosa. Esto es casi como un Vaticano II, ¿verdad? Que cambia de repente la forma de pensar aquí del pueblo. Imagínense que ellos lo estaban haciendo ¿dónde? Lo estaban haciendo bajo las palmeras, lo estaban haciendo en los lugares altos, y desde ahora se les va a llamar y se les va a pedir que se centralice todo en el altar que se encuentra en Jerusalén, en el templo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. El gran pueblo devoto de Chiquitunga del Paraguay. Señor, su nombre, por favor. Jorge, ¿Desde dónde están viniendo? de Lambaré, ¿De Lambaré? ¿Con quién vino? con mi señora, Con toda su señora, genial. ¿Desde qué hora están acá? de las 9:30. Desde las 9:30. ¿Qué le quieren pedir en especial a Chiquitunga en esta oportunidad? Y que nos bendiga a todo el Paraguay, a todo el pueblo paraguayo, a todas nuestras familias. Así será, señor. Muchísimas gracias por acompañar. En maestra de amor te convertiste, patriota de corazón, puro amor a tu país, cuando irrumpió la opresión. ¿Nombre? Ronald, ¿Desde dónde viene? de Luque, Desde Luque, muy bien. ¿Con quién vino? familia, Con toda su familia, ya su señora y sus dos hijos. Genial. ¿Desde qué hora están acá? desde las 11, las 12 por ahí. En esta oportunidad especial, ¿qué le quiere pedir a Chiquitunga? Nada, bendición y cambio para el Paraguay, nada más. Un cambio rotundo para el Paraguay. Hiciste de tu vida cotidiana un camino de santidad. Un amor que nadie podría entender jamás. ¿Con quién viniste? Vinimos con la parroquia, 2 colectivos. ¿Cuál es la parroquia de ustedes? Parroquia Virgen del Rosario. ¿Qué edad tienen? Tengo 17 años. Sara Valdés. Sara, ¿y tu nombre? Román Ríos. ¿Qué le quieren pedir a Chiquitunga para toda su parroquia? Y le pedimos que aumente ese entusiasmo en los jóvenes que a veces está apagado, pero yo sé que con la ayuda de Chiquitunga ahora vamos a aprender. Lo mismo. Bueno, muchísimas gracias por acompañar desde su parroquia. A ver, me dicen parroquia Nuestra Señora Virgen del Rosario de Villeta, Paraguay. Bueno, saluda a la cámara. Y que soy feliz en sus brazos. Mi esposo que está preparándose para una cirugía cardíaca muy importante para la familia y para la salud de mi esposo, ¿De dónde está viniendo, señora? Fernando de la Mora. Muy bien, de Central entonces, muy bien. Saluda a la cámara entonces. Muchísimas gracias por acompañar a Chiquitunga. Responsable y de fiel compromiso es Jesús. ¿Nombre mío? Marcelo,
Marcelo, ¿con quién vino? Con mi mamá, Con su mamá. Señora, ¿su nombre? Marcelina de Castillo. Marcelina, ¿de dónde están viniendo? de Capiatá. De Capiatá, muy bien. ¿Y qué le quieren pedir a Chiquitunga en esta oportunidad? Muchas cosas. Muchas cosas, que el país cambie. Genial, muchísimas gracias por acompañar a Chiquitunga también. ¿Reza por ella? Sí, rezamos muchísimo. Sí, Muchas gracias por acompañar desde Capiatá. está fantástico, está. Qué bueno, señora. Muchas gracias, muchas gracias. Aproximadamente están 40 ministros vinimos en total acompañados de 3 diáconos. muy bien, los 3 diáconos también aquí están justamente acompañando también a todos estos servidores. Diácono, ¿cuál es su nombre? Samuel Sanabria, ¿Desde qué hora están aquí aproximadamente? aproximadamente de las 14 horas. ¿Tienen un conteo, diríamos, de cuántas Eucaristías consagradas están teniendo? Y tenemos 32 copones, y cada copone contiene más o menos 30 Eucaristías dentro. Genial, ¿desde qué mes, qué fecha más o menos se están organizando, diácono? Y hace aproximadamente 2 meses que estamos organizando, sí. Nos reunimos con los ministros de la Eucaristía, ¿verdad? Extraordinarios de la Eucaristía, y hablamos con ellos para organizar, sí, exactamente. Muy bien, señora, ¿su nombre? Marisa Trigo. Muy bien, ¿qué le quiere pedir Marisa, en especial a Chiquitunga en esta oportunidad? Sobre todo por nuestros gobernantes, por los enfermos de nuestro país y por la conversión del mundo entero. ¿Algún varón también servidor aquí, el señor? Sí, ¿qué le quiere pedir a Chiquitunga? Y para que haya más humildad, más dignidad en nuestro país, para que vivamos mejor. ¿Sus familias le acompañan a todos ustedes o sus familias están en casa? Por ahí arriba, están arriba unos Mitad y mitad. Mitad y mitad, están mezclados. Muy bien, saluda a la cámara entonces y muchísimas gracias por acompañar a Ñande Yarañe para Red Guaraní. Muchas gracias y bendiciones también de parte de Chiquitunga. Gracias. De Yarañé también tiene la gracia de encontrar a Sani López Garelli aquí en el estadio Pablo Rojas del Club Cerro Porteño, y también ella está acompañando desde la cobertura internacional para CNN y nos quiere contar un poquitito su experiencia. Sani, te queremos preguntar un poquitito, nuestro programa se llama Ñande Yarañé, que traducido al español sería justamente para la palabra de Dios, y te queremos preguntar un poquitito, ¿qué es lo que querés pedirle a Chiquitunga como devota también y como periodista, verdad? Claro, no, yo lo que quiero es bendiciones para el Paraguay, que es lo que creo que está ocurriendo en este momento, el hecho de poder estar aquí todos juntos, casi 50.000 personas o más, incluso que creo que quedaron afuera, es algo muy grande, y ojalá que esta fe católica se plasme en acciones, que todos podamos ser más solidarios, que tengamos un país realmente donde todos podamos tener acceso a salud, a educación, y que todos podamos ser felices, que es justamente el objetivo final de Dios, que aquí en la tierra también podamos ser felices y podamos ser una gran comunidad Paraguay, todos juntos, con próximamente nuestra primera santa, porque milagros hay muchísimos. Estuve hablando con mucha gente y cada uno tiene una historia que contar. Es impresionante claro que sí, cuando el Vaticano empiece a verificar los siguientes milagros, ya está ahí Chiquitunga como santa seguro. Bueno, muchísimas gracias, Sani, por acompañarnos, y también tengo seguro que Chiquitunga nos bendice en nuestra profesión también, como reporteros, como periodistas también, que acompañamos, y somos uno de los pocos programas católicos que estamos ahora al aire a través de Red Guaraní, así es que con mucha fuerza también aquí pidiéndole a Chiquitunga desde la producción para que nos acompañe todavía y para que sigamos difundiendo la palabra de Dios. Bueno, y que sigan los éxitos y vamos a seguir viéndoles. Gracias, Sani, gracias por tu compañía. Seguimos. Sagraste para siempre, muerto el mundo, viva para Dios, días de entrega, qué dulce encuentro con Jesús. Estamos con el querido profesor Pedro Kriskovich, justamente aquí también en la ceremonia de beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado. Profesor, quiero que le cuente un poquitito a la audiencia cuál es el siguiente paso de esta beatificación, qué es lo que estamos esperando, y como comisión de la causa para los santos justamente se está actualizando la info, van a haber más milagros, quizás ya haya más milagros, ¿verdad? Porque hablando con la gente ya sabemos que hay más milagros. Pero ¿cuál es el siguiente paso que después de esta beatificación que viene? Bueno, Jeremías, un gran abrazo, feliz de encontrarme con un querido alumno, y en vos veo a todos los jóvenes, y jóvenes como Chiquitunga, porque ella fue joven, 34 años.
el milagro que fue extraordinario, porque fue un chico que estuvo muerto durante 40 minutos, no tenía signos vitales y era un hospital, para que la gente entienda, sin ningún recurso, como después entendieron en Italia que hay casos de resucitación en el primer mundo, pero este caso que se expuso como primer milagro era de un hospital con todas las tremendas carencias que tenía de un hospital de San Pedro, y veo a gente de San Pedro aquí presente. El segundo milagro, para que ella sea santa, ya empieza a regir a partir de este momento tan hermoso que ustedes mismos van a filmar cuando se desvele esto que ahora está cubierto y que fue realizado por Coqui Ruiz. En ese momento, cuando se le declara oficialmente santa, ahí ya, a partir de allí, rige ya todo aquello por lo cual nos encomendemos. Cada persona tiene en su corazón aquello que más siente como una necesidad particular, rezar por nuestros enfermos, por los que sufren. A partir de allí empieza ya a regir el segundo milagro. Y en el caso, por ejemplo, cuando se le canonizaba, beatificaba a Juan Pablo II, hay casos que en ese mismo momento la gente rezaba y automáticamente ya le concedía Juan Pablo II, que después le va a ser santo, precisamente por esos milagros que la gente pidió. Por ello, en este momento hay que pedir con el corazón todo aquello que nos brote y que el Señor conoce que necesitamos. Así mismo, profesor, y nos acompaña en el altar justamente nuestra mamá Guazú, Nuestra Señora de la Asunción, y también sabemos que Nuestra Señora de Cacupé nos bendice. Pero este rostro está tallado justamente con más de 70.000 rosarios. Conformado por los rosarios que la gente rezó. Por eso es tan emotivo. No hay en el mundo algo similar, porque siempre son fotografías. Por ejemplo, para Juan Pablo II se eligieron entre millones de fotografías que había de él. Pero esta vez es algo elaborado con la oración de la gente. Y te puedo hacer una broma, porque es el Día de la Alegría. Muchos dicen que el segundo milagro puede llegar a ser que este querido club, que era el Club del Corazón de Chiquitunga, llegue a ganar la Libertadores este año. Yo no, pero ese es un milagro, ya va a ser de, ¿cómo te diría? Como un regalo más de Chiquitunga. No sé si sos cerrista ahora. Sí, soy cerrista, profe. Este va a ser uno de los milagros. Pero ahora ya en serio, recemos mucho. Hoy es un día que nos va a regalar el Señor, por supuesto, por intercesión de ella, todo lo que le pidamos desde el corazón. Esteban Kriskovich, su hermano, siendo representante de nuestra nación paraguaya ante la Santa Sede, él está siguiendo como cabeza, diríamos, de toda la organización para la causa de los santos del perfil de Chiquitunga. Es así, justamente el postulador, que es Romano Gamalunga, quien está presente, trajeron juntos la reliquia, justamente que fue llevada el cerebro incorrupto, que ahora va a ser trasladado, tengo entendido, por el chico que recibió el milagro. Es muy importante que lo que está destacando, porque Esteban, así como yo, que somos hermanos, y nuestro padre recibió el abrazo de Chiquitunga. Mi querido padre hoy no pudo venir, pero está con el corazón, tiene 89 años y nunca olvida el abrazo que le dio Chiquitunga cuando él fue a llevar el pan. Estaba en la panadería en la cual él trabajaba, le trae el pan a las carmelitas y Chiquitunga sale del resto, le da un abrazo que fue su despedida, porque ella apreciaba a los amigos, ellos eran amigos de Acción Católica, trabajaban en el apostolado. Entonces Esteban, mi querido hermano, se toma también como algo personal, por amor a nuestro padre, por amor al país, y eso le conmovió mucho a Romano Gamalunga, que siempre recuerda. Así que hasta el final vamos a trabajar hasta que ella sea santa, no paramos. No paramos, así mismo, y nosotros con nuestras oraciones. Gracias, Pedro Kriskovich, por acompañarnos en Ñande Yara Ñe, Red Guaraní. Gracias. De santidad, hiciste de tu vida cotidiana un camino de santidad, de santidad. Y volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos hablando de esta característica muy importante, de un proceso también que se hace dentro del camino bíblico, el camino religioso dentro de Israel, y lo que nos va transmitiendo a través del Génesis. Nosotros estamos hablando del Génesis capítulo 12, pero aprovechamos para tomar esto que Abraham hace con respecto al altar. Ciertamente que el altar ya hemos hablado también cuando hablamos de Noé, principalmente aparece ahí que erige un altar, ¿verdad? Después Moisés también, y así son los grandes que van erigiendo, y aquí nos encontramos con Abraham. Y el altar del templo único de Jerusalén es una forma de centralización, decíamos recién, del culto en Jerusalén.
¿Por qué? Porque Yahweh cocina por todas partes, cada uno. Estilo Coanga, ella lleva, estilo la secta cuera, ¿verdad? Por todas partes, pululan. Pero ahí ya comenzaban a desvirtuarse. ¿Por qué? Y bueno, porque con el pulular de muchos altares, entonces se debilitaba la fe, o mejor dicho, se debilitaba también la misma doctrina o el mismo entendimiento de lo que significaba esta fuerza religiosa, porque la fuerza religiosa es la que tiene que unir a la nación. Es la fuerza religiosa la que verdaderamente tiene que unir con un mismo sentir y con un mismo elemento para poder, ¿verdad?, luchar por los valores esenciales. Y claro, cuando hay debilitación o debilidad, o sea, se debilita todo cuando comienzan a pulular por todas partes. Entonces, el altar, cuando se está hablando aquí, se está hablando del altar del templo como algo único, donde se va a hacer en el lugar donde Dios había elegido, que es justamente Jerusalén, la centralización en Jerusalén. En adelante, el altar de los holocaustos cristaliza la vida religiosa, cristaliza, lo pone como centro, un elemento importante de la vida religiosa de Israel. Y numerosos salmos dan testimonio de esto, ¿verdad?, del lugar que ocupa en el corazón de los fieles. Por ejemplo, el Salmo 26, el Salmo 43, el Salmo 84, bueno, todos estos son salmos que nos invitan a pensar, a reflexionar en la centralidad, el lugar donde Dios se manifiesta es el lugar central, ¿verdad?, donde se ofrecen los sacrificios. Ezequiel también, al describir un templo, el futuro templo, el altar es objeto de minuciosa descripción. Miremos en Ezequiel 43, del 13 al 17. Y también la legislación sacerdotal que le concierne se pone en relación con Moisés. Éxodo 27, 1 al 8. Los cuernos del altar mencionados ya hacía tiempo como lugar de asilo adquieren gran importancia. Con frecuencia están rociados con sangre para el rito de la expiación. Estos ritos indican claramente que el altar simboliza la presencia de Yahvé. Simboliza la presencia de Yahvé. Al mismo tiempo, se precisan las funciones sacerdotales. Entonces, todo va de a poquito entrando, ¿verdad?, en este camino, en esta sintonía, y van surgiendo los elementos necesarios para cumplir, ¿verdad?, con todo esto. La presencia y la función sacerdotal va a estar entonces en función justamente del altar, en función del sacrificio. Los sacerdotes vienen a ser exclusivamente los ministros del altar. Es como segundo elemento, entonces, primero el altar. Y entonces se necesita ahora los ministros que estén en torno al altar. Al paso que los levitas se encargan de los cuidados materiales. Es decir, es como que el sacerdote está para el culto, pero los levitas son aquellos que van a traer todos los elementos que se necesita para que se pueda realizar ese culto, para que se pueda realizar ese sacrificio, ¿verdad? Bueno, el cronista que subraya este uso pone la historia de la realeza en armonía con estas prescripciones. Finalmente, es un signo de veneración del altar, el hecho de que la primera caravana de repatriados de la cautividad pone empeño a reconstruir inmediatamente el altar de los holocaustos. Lo primero, entonces, empeñarse en esto. Bueno, esto entonces estamos mirando desde el altar del templo único de Jerusalén, la centralización, ¿verdad? Después tendremos otro, el altar celestial de que habla el Apocalipsis, porque aquí también vamos a encontrar, por eso yo estaba diciendo que toda la Biblia está impregnada de estos elementos esenciales, va atravesando totalmente, tanto del Génesis en forma transversal hasta el Apocalipsis. El Apocalipsis de nuevo te va a presentar el altar, ya, donde se encuentran los mártires, Apocalipsis 6, 9, altar de oro, cuya llama hace que se eleve a Dios un humo abundante y oloroso,
al que se unen las oraciones de los santos. Es un símbolo que designa a Cristo y completa el simbolismo del Cordero. Muy bien. Entonces, este es el signo, ¿verdad?, de la realidad, un tercer elemento. Cuando nosotros hablamos de este tercer elemento, después de haber encontrado que el primero era un memorial de del lugar del culto, donde después lo más importante será ese lugar, el altar como tal, como culto, porque es la recordación, la rememorización siempre de lo que se va celebrando. El segundo, la centralidad entonces de Jerusalén como lugar del culto. Y el tercero que estamos diciendo, del signo a la realidad. Es decir, ¿qué es lo que ese altar está significando? ¿A dónde está apuntando? Y está apuntando justamente a la realidad. Y en este caso, la realidad del Cordero, la realidad de Cristo, ¿verdad? A donde llegamos, principalmente con el libro ya del Apocalipsis. Esa va a ser la realidad nuestra, en todo caso, ¿verdad? La realidad del cristiano. Bueno, pero sigamos nosotros para ir concluyendo ya después, ¿verdad?, de este programa donde estamos mirando lo que presenta o lo que se hace aquí en este capítulo 12, lo que se nos presenta. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Le dice toda la edad, ¿verdad?, y todo lo que él había llevado. Entonces recorre, dice, el país hasta llegar el lugar santo de Siquén, hasta la encina de Moré, decíamos recién, ¿verdad? En ese tiempo los cananeos también ocupaban el país. Y el Señor se apareció y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Erigió un altar al Señor. Ahora entonces ya podemos leerlo con calma porque ya sabemos lo que significa justamente este altar, toda la simbología del altar, que se le había aparecido, como un memorial, ¿verdad?, por una parte, pero también haciéndonos recordar, porque esto es mucho antes, ¿verdad?, de lo que nos hablarán principalmente los libros históricos, al decirnos que Jerusalén es el lugar que Dios había elegido como centro donde Él se revelaría, donde Dios se revela. Y bueno, esto es lo que nos está presentando aquí, ¿verdad? Y después, por último, el altar, que es el signo también de la realidad. No solamente como un memorial o no solamente como un signo que nosotros recordamos del lugar, sino que ese altar ahora representa nada más y nada menos que para nosotros, por lo menos, al mirar en un sentido ya cristiano desde el Apocalipsis, es la misma presencia salvífica de Dios, Jesús en este caso, víctima sobre el altar que se nos ofrece siempre. Bueno, después continuamos un poquitito lo que nos dice el Génesis capítulo 12 desde el versículo siguiente, 8. Después dice, se trasladó hasta la región montañosa que está al este de Betel y estableció su campamento entre Betel, que quedaba al oeste, y Ai al este. También allí erigió un altar de nuevo. También allí erigió un altar siempre. Entonces, esa simbología, ¿verdad?, que es tan importante. E invocó su nombre. El invocar el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, lo que te hace reconocer su presencia en todo lugar y en toda circunstancia. Luego avanzó por etapas hasta el Negev. Siempre te va poniendo en un trayecto, en un caminar, ¿verdad?, de lo que nosotros encontramos también aquí con Abraham. Bueno, y así entonces seguimos agradeciendo también a nuestros auspiciantes, a todas las personas que nos ayudan siempre para que nuestro programa esté siempre con todos ustedes, que llegue hasta sus familias. Y les imparto la bendición en el día de hoy, que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora,
Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.